Le bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Bienvenidos a este programa Tiempo de Refrigerio. Tiempo de Refrigerio número 7. El número de Dios. El número de nuestro Padre Celestial. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y al séptimo día reposó de todo el trabajo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todas y cada una de las personas que siguen este programa, las personas que comparten los videos, las predicaciones, las personas que lo escuchan, las personas que le dan me gusta. Todo es importante, ¿no? Queramos o no, Dios nos habla todos los días, todos los días, todos los días. Dios en este tiempo está hablando, yo creo que está hablando mucho más que como hablaba antes. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos en donde nuestro Señor Jesucristo vendrá por la iglesia, pero como dice la palabra de Dios, pues, que Él no está buscando que la gente se pierda, por eso no ha venido todavía, sino que Él quiere que toda la gente proceda al arrepentimiento. Y dentro de toda esa gente, dentro de todas esas personas estás tú, está tu amigo, está tu padre, están tus compañeros de trabajo, están todos. Cada uno de ustedes tiene propósitos en Dios, y pues tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios nos habla. Que el Señor les continúe bendiciendo, y pues sin quitarle más tiempo, yo quiero presentarle el tema de esta noche, de esta tarde, y es la importancia del Espíritu Santo. Yo quiero que antes de que usted pueda visualizar o escuchar el desarrollo de este tema, yo quiero que primero usted le pida dirección a Dios, usted pueda orarle al Señor y le pida entendimiento, sabiduría para poder recibir lo que Él le quiere dar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, antes de escuchar algo, nos ponemos ideas en nuestra cabeza de pensar, bueno, ¿qué será? Si es correcto, si no es correcto. No, pues yo lo pienso de esta manera, y todas esas cosas que Satanás ha puesto en la vida de las personas para que no crean a la verdad, a lo que Dios realmente nos habla. Y eso es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el que nos puede dar ese conocimiento, esa sabiduría para poder saber lo que Dios quiere transmitir a nosotros. Amén. Entonces, la importancia del Espíritu Santo. Yo sé que en este tiempo se están creando muchísimas doctrinas que yo no sé de dónde las sacan, yo no sé de dónde las leen, yo no sé, pero es una doctrina que yo creo que va mucho más al conocimiento del hombre que al conocimiento de Dios. Por eso no quiero decir que todo lo que yo le vaya a decir sea lo que tú quieres escuchar, o que sea correcto, o que yo sí tengo la razón en lo que le voy a decir en esta noche. Pero yo tengo algo claro, y es algo que nosotros los hijos de Dios debemos tener claro, saber en dónde nosotros tenemos los pies puestos, saber a quién nosotros estamos siguiendo, saber hasta dónde nosotros queremos llegar un día, y saber qué es lo que nosotros podemos hablar y qué es lo que no podemos hablar. Y todo lo que nosotros debemos hablar es bajo la cobertura de Dios, bajo la dirección del Espíritu. Nada que no provenga de Dios tiene fruto. Entonces, si nosotros hablamos de Dios, si nosotros predicamos la palabra del Señor, si nosotros hablamos las cosas como Dios las manda, va a tener un efecto en la vida de las personas. Quizás no en ti, quizás no en otro, pero en alguien va a tener efecto. ¿Por qué? Porque el sembrador, dice la Biblia, que salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre el camino, otro cayó entre espinos, otro cayó en buena tierra y otro cayó allí entre espinos. Y Satanás, esa es la función de él. Satanás, la función de él es arrebatar la semilla que cae en el camino. Incluso cuando la semilla está entre los espinos, él busca una y otra manera para que no conozcan la verdad, para que la gente no conozca la verdad. Por eso mucha gente que en este tiempo dice que Dios anda con ellos, o ellos andan con Dios haciendo las cosas incorrectas, piensan que están por el camino correcto, pero sin embargo Satanás está quitando esa semilla de su corazón para que no dé fruto, amén. Entonces, pues lo que les quiero comentar es la importancia del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu
Espíritu Santo y muchos tienen diferentes conceptos acerca de esto. Pero en el libro de Juan, o primera de Juan, en el capítulo 5, dice el versículo 6 y el 7, y Jesucristo, esa es la nueva traducción viviente, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante el agua, la sangre y el Espíritu, quien es la verdad, lo que confirma con su testimonio. Por lo tanto, los tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Vamos a leerlo en la versión de Reina Valera, primera de Juan, capítulo 5. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua, sangre y el Espíritu. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Jesucristo mismo, estamos hablando de Dios mismo. Mucha gente piensa, no, que pues tú crees en tres dioses, otro dice, no, yo creo en un solo Dios, pero realmente el que tiene el Espíritu Santo de Dios conoce qué es lo que realmente es el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos ni mis pensamientos. Si ponemos a sacar cuenta o sacar conclusiones si el Espíritu Santo es uno o el Espíritu Santo es el mismo Dios o si son tres o si son uno, mira, te vas a volver, como dicen en México, te vas a volver bola, te vas a enredar todito, me voy a enredar yo y no vamos a llegar a ningún punto. Lo que vamos a hacer es lo que quiere Satanás, que tú te dividas conmigo, que yo me divida contigo, y dice, bueno, no es el mismo Dios que tú sigues, no es el mismo Dios que yo sigo, y realmente Satanás va a tener la victoria, pero no debe ser así. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a poder entender con claridad qué es lo que Él quiere transmitir. Amén. Entonces, el Espíritu Santo podemos decir que es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, porque es la unidad, es la perfección y la manifestación de Dios en la tierra a través de un Espíritu. Jesucristo no lo vemos físicamente, pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos sentirlo, nosotros podemos escucharlo, nosotros podemos verlo. El Padre es el mismo, pero la gente no entiende esto. Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, como lo quiere llamar, es una sola persona. Pero no vamos a detallar esto. Vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo dijo que era el Consolador. El Consolador porque el Espíritu Santo es el que está ahorita en el mundo con los cristianos, con nosotros, con los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es esa persona que nos hace poder seguir el camino correcto. Es el Espíritu Santo el que nos enseña el camino hacia el Padre. Es el Espíritu Santo el que nos enseña lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos hace más de 2000 años atrás. Es el Espíritu Santo que nos enseña todo. ¿Por qué? Por eso esta palabra, dice la Biblia, que fue inspirada bajo la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia o el Nuevo Testamento se escribió a más de 50, 60 años después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Y para poder recordar capítulo a capítulo, versículo a versículo, o una historia que concuerde de principio hasta final del ministerio de Jesucristo. Mira, ni la mente de Einstein podría escribir tantas cosas con detalle y que nosotros podamos leerla y podamos sentir la presencia de Dios en esa lectura. Y el Espíritu Santo fue que se manifestó en los hombres para que ellos escribieran la historia que nosotros leemos en esta noche. Amén. A través de su palabra. Y es el Espíritu Santo el que manifiesta todas las cosas en este tiempo.
Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos capítulo 51, versículo 10 y 11. Gracias, Señor. Salmos capítulo 51, versículos 10 y 11. Si están conmigo allí, vamos a leer, dice la palabra en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El 11, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿tu qué? Tu Santo Espíritu. Vamos a leerlo de nuevo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ok, esta palabra de este salmo fueron palabras de David, amén. Todos sabemos que el rey David fue escogido por Dios desde mucho antes de matar a Goliat, mucho antes de pensar en Saúl como el primer rey de Israel. Estaba David en los ojos de Dios, amén. Pero las circunstancias en ese momento pues cambiaron de diferentes maneras. Saúl fue el rey de Israel y después, como Saúl desobedeció a Dios, entonces Dios escogió a David. Dice la Biblia que lo escogió de detrás del redil, de donde estaban las ovejas, lo escogió para que fuera príncipe de Israel. Pero este David tenía una relación con Dios. David conocía realmente quién era este Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si David no conociera esto, él no hubiese podido tener la fe y la confianza para enfrentarse con un gigante muchísimo más experimentado que él. Si David no tuviese el Espíritu Santo en su vida, la manifestación de Dios en él no pudiera no pudo hacer tantas cosas de las que hizo. Amén. Pero sin embargo, a pesar de que David estaba con Dios, de que David conocía a Dios, sabemos que David cayó en pecado, amén. Él cayó en pecado con la mujer de Urías, la llamada Betsabé, que fue después la mamá de Salomón. Pero en este pecado David falló. ¿Por qué? Porque David, dice la Biblia, que se quedó en tiempo de guerra, se quedó en su casa. Entonces cuando él no estaba entre la comunicación o tenía que hacer lo que tenía que hacer, como pelear las batallas de Jehová, él se quedó en su casa. Satanás lo trabaja a través de los mentes, los pensamientos, y entonces cayó en pecado este rey David. Pero yo creo que este fue el único pecado o el pecado que lo llevó a él a perder la presencia de Dios en su vida. Amén. Pero este pecado que cometió David, a pesar de que perdió el Espíritu Santo, en el momento que él pierde la comunicación con Dios, él sabía que le había fallado a Dios, así como sabemos tú y yo cuando le fallamos a Dios. Pero ¿qué pasa? Mucha gente cuando le falla a Dios, cuando tú no tienes la humildad o cuando tú no tienes el corazón correcto delante de Dios, mucha gente le falla y ni siquiera, bueno, mañana le pido perdón a Dios. O dice, no, mejor me voy al mundo, sigo disfrutando y después le pido perdón a Dios. Pero el que conoce realmente la importancia del Espíritu Santo en su vida, sabe que sin Él tú puedes tener lo que quieras, pero no puedes alcanzar la plenitud de tu vida, no puedes llegar al cielo, no puedes tener absolutamente nada. Cuando tú conoces el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida y luego ya tú no sientes nada, cuando tú realmente quieres algo con Dios, mira, tú tienes que proclamar ayuno, tú tienes que proclamar oración, tú tienes que rendir tu corazón, quebrantar tu corazón delante de Dios y buscar nuevamente eso. Porque yo te voy a decir, según la Biblia, por qué es importante. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, mira, hermano, son cosas terribles lo que pueden pasar en nosotros. Amén. Entonces David, dice la Biblia, que es tan importante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no fuera tan importante el Espíritu Santo, hombres como este David
no hubiesen quebrantado su corazón, como en este salmo, diciendo, mira Señor, ¿sabes qué? No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Pero bueno, pero si David tenía riqueza, David tenía fama, David tenía el reinado de Israel, quizás no le faltaba absolutamente nada, hablando físicamente, monetariamente, quizás él podía hacer otras cosas. Pero él sabía que un pueblo sin Dios no era nadie, que él sabía que su reinado sin el Espíritu Santo no era nadie. Por eso él clamó, lloró y gimió y gritó hasta volver a conseguir el favor y la misericordia de Dios en su vida y que volviera a sentir en él el Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Entonces él clamó y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tú me puedes quitar, mira, le mataron al primer hijo, el hijo del adulterio. Y quizás lloró por un momento y ya después se le quitó. Dice la Biblia que empezó a comer otra vez y ya. Pero cuando él sintió que le habían quitado lo más preciado, aquello que lo llevó a él a escribir tantos salmos, aquello que lo llevó a él a escribir tantas historias, salmos y cánticos al Señor, eso que le daba a él el sentido espiritual en su vida, el sentido a su vida, eso de que cuando él tocaba y podían salir los demonios del cuerpo de Saúl, esa presencia, cuando Dios le quita esta presencia, él se siente totalmente abandonado. Entonces, él clama y llora y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No te apartes de mí, no, mira, quítame lo que tú quieras quizás, pero no me quites tu espíritu. Porque si tú me quitas tu espíritu, realmente ¿para qué yo quiero un reinado sin ti? ¿Para qué yo quiero riqueza sin ti? ¿Para qué yo quiero mis hijos, mi esposa? ¿Para qué yo quiero las cosas sin ti? Porque si tú no estás en mí, ¿cómo yo voy a seguir reinando? ¿Cómo yo voy a seguir, venciendo las batallas? ¿Cómo yo podría hacer si tú no estás conmigo? Dice la Biblia que David peleaba con el Padre, con nuestro Dios, con Jehová en las batallas. David estaba allí cuando iban a las batallas, él iba iba a Dios y después iba a él. Entonces fíjate esta relación, fíjate las cosas que le decía, tanta seguridad sabía de la presencia de lo que tenía David en él. Tanto sabía él de lo que poseía dentro de él, el Espíritu Santo de Dios, que aunque dice la Biblia que el Espíritu Santo se manifestó en el libro de los Hechos, yo creo que en ese tiempo fueron pocas personas las que experimentaron esa gloria en su vida. Pocas personas. Y otra de las personas fue Elías. Y él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él dice, no es por momento que siento esto, sino que yo vivo, ¿en dónde? En la presencia de Jehová. Yo vivo en la presencia de Jehová. Si yo hago algo, yo soy respaldado por él porque yo vivo en la presencia de Jehová. Si no va a llover es por mi boca porque yo vivo en la presencia de Jehová. Entonces estas cosas vienen a través del Espíritu Santo. Todas las batallas, todas las guerras que ganaron los hombres de Dios, todas las manifestaciones de poder, todos los milagros que vemos en la Biblia, fue hecha por el Espíritu Santo de Dios. Y si tú como iglesia, si tú como hermano, si tú como hermana, no buscas esa presencia de Dios y te conformas solamente con congregarte, te conformas solamente con leer, con ver una película cristiana, con escuchar música y no buscas estar lleno del Espíritu Santo de Dios en tu vida, entonces realmente no estás buscando la verdad. Porque es el Espíritu Santo de Dios que debe poseer tu vida, que debe entrar en tu vida, que debe vivir en tu vida para que pueda manifestarse la presencia de Dios en ti, para que pueda manifestarse la sabiduría de Dios en ti, para que pueda manifestarse los dones de Dios en ti, para que pueda ver resultados en tu vida. Necesita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer el libro de Juan, San Juan. Libro de San Juan, capítulo 14. Vamos a ir al capítulo 14, al versículo 26.
San Juan o Juan, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, San Juan capítulo 14, al versículo 26. Ok, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Lo que les dijo ¿quién? Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice la Biblia que se armó de discípulos y él vivía enseñándolos. Mira, mucha gente no ve la historia de Jesús como la correcta o simplemente le da un reojo. Pero la historia de Jesús enmarca la vida de un hombre. Jesucristo vino a la tierra como hombre. El Padre Celestial, Dios mismo, el Creador del cielo, vino a la tierra como hombre. Él nos dio a través de Jesucristo el ejemplo de que nosotros como seres humanos podíamos vivir en esta tierra justa, piadosamente, correctamente. Él nos dio la clave para que nosotros podamos agradar al Padre, para que nosotros podamos vivir en esta tierra como Dios quiere. Él dice, mira, sí se puede, pero me necesitas a mí. Sí se puede, pero necesitas al Espíritu Santo de Dios. Jesucristo vivía en comunicación con el Padre. Mientras Él estaba aquí como hombre, Él tenía que buscar la comunicación con el Espíritu. Todo lo que Él buscó a través del Espíritu fue manifestado en físico. Él pudo reprender demonios, Él pudo sanar a la gente, Él pudo imponer manos para resucitar muertos, y todo esto fue por la llenura del Espíritu Santo en su vida. Por eso, si tú no buscas el Espíritu Santo, si yo no busco el Espíritu Santo, entonces somos realmente un frasco de agua, un recipiente totalmente vacío. No puede existir nada allí, simplemente es una carátula, y cuando tú vas a buscar echarlo en un vaso, no va a haber nada sino puro aire. Entonces tú, como recipiente de Dios, como instrumento de Dios, tú necesitas el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios en mi vida, porque lo que está dentro de mí, lo que está dentro del hombre de Dios, de la mujer de Dios, es lo que va a tener efecto en la vida de otras personas. Jesucristo no hizo las cosas por Él mismo. Jesucristo hizo las cosas porque Él tenía el Espíritu Santo de Dios en Él. Amén. Entonces, Él nos enseñará. Él nos enseñará. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Él nos enseña todas las cosas. En ocasión, yo estaba con un hombre, estaba en una reunión familiar, y entonces invitamos a unas personas que dirigían unas congregaciones a nivel nacional, y yo me habían conocido como un par de semanas, y todo es para la gloria de Dios, para la gloria sea siempre para Dios. Pero algo de lo que me impresionaba, cuando tú sabes lo que tú haces para Dios, cuando tú sabes la relación que tú tienes con Dios, cuando tú sabes todo lo que tú hablas va relacionado con el Espíritu Santo de Dios, mira, nada puede impedir la manifestación del Espíritu Santo. Nada puede impedir que la gente no glorifique a Dios a través de lo que tú estás enseñando, a través de lo que tú estás ministrando, a través de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está dando testimonio de los hombres, de los hijos y las hijas de Dios. Amén. Entonces, en esta ocasión, yo tenía pocos días de conocer a estos varones, un matrimonio que dirigía una congregación, varias congregaciones, como una red de iglesia. Y entonces lo invitamos a la casa, y yo estaba hablando con ellos y empecé a hablar de diferentes cosas que en ese momento en la iglesia se estaban presentando. Pero yo empiezo a hablar con él, empiezo a hablar, y yo veo que él me queda viendo como que un poquito como extraño, como que escuchándome y prestando atención, pero como que no dudando, sino como pensando qué era de dónde yo lo había sacado, o no sé qué es lo que estaba pasando por su mente. Pero cuando yo termino de hablar con este hombre, mi esposa no me va a dejar mentir,
cuando yo termino de hablar con este hombre, él dice, mi hermano, me dice, ¿cuánto tiempo tú tienes conociendo de Dios? Yo le digo, no, yo tengo tanto tiempo. Y él me dice, una pregunta que me causó risa, él me dice, ¿dónde tú estudiaste? Y yo me quedo sorprendido, yo, ¿cómo? O sea, sí, ¿dónde tú estudiaste? ¿Fuiste tú a un instituto y fuiste tú a algo? No, porque yo veo que conoces mucho, o sea, ¿dónde estudiaste tú? Y yo le digo, mi hermano, yo le voy a decir algo. Y este varón era un presbítero de la iglesia. Y yo le digo, hermano, yo le voy a decir algo. Todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo le estoy hablando, todo lo que yo hablo, me lo ha enseñado el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe lo que me dijo este varón? Me dijo, sí, hermano, pero para poder llevar un ministerio, para poder llevar algo, tiene que ir a la escuela para tener tu título. De lo que sea. O sea que lo que tú quieres transmitir tiene que estar avalado por un papel. Y es en este tiempo donde mucha gente se está confundiendo. Porque mucha gente está pendiente de si entra el predicador o no con corbata a la iglesia. Eso sí tiene la unción. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú vas a recibir al mismo Elías vestido de piel de camello en tu iglesia y vas a recibir la palabra de Dios cuando tú tienes el discernimiento del Espíritu. Porque sabes que Dios habla a través de quien Él quiere, porque es Él que enseña, es Él que manifiesta. Tú no puedes decir si tiene uno o no tiene uno. Los fariseos decían de Jesús, mira, ¿sabe qué? Este tiene el príncipe de los demonios, este tiene a Belcebú en él, por eso los demonios se sujetan. Y Jesucristo le dice, mira, ¿sabes qué? Una cosa yo te voy a permitir, que blasfemies contra mí. Una cosa te voy a permitir, que blasfemies contra el Padre, pero una cosa no te permito y no te va a ser perdonada, que tú blasfemies contra el Espíritu de Dios. Porque si yo expulso a los demonios por el Espíritu Santo, entonces ustedes están en peligro. Porque Satanás no puede irse contra el mismo Satanás. Una casa dividida no puede reinar entre sí. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces ¿cómo va a permanecer su reino? Porque yo estoy en contra de Satanás. Yo estoy en contra de la enfermedad, yo estoy en contra de los endemoniados, yo vine para hacer esto, pero tú como no entiendes la palabra, como tú no lees la palabra, como tú no vives la palabra, entonces tú no puedes entender qué es lo que yo estoy haciendo, porque la misma palabra, dijo Jesús, habla de mí, la misma profecía habló de mí, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus ojos? Para poder percibir al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y más adelante te voy a decir por qué razón no se percibe esto en la vida del hombre. Por qué gente en este tiempo no puede percibir el Espíritu Santo de Dios en su vida como Dios quiere. Él nos enseña todas las cosas. Te enseña a ti, Él me enseña a mí. Él enseña a cada una de las personas que buscan su presencia. Él nos dirige. Él hace de las personas incultas, las hace cultas. Él hizo del mismo Pedro, uno que era un simple pescador sin letra, y hizo uno de los predicadores más grandes de ese tiempo. En una sola predicación, más de 3,000 personas se convirtieron. ¿Y quién hizo esto? El Espíritu Santo de Dios en su vida. Él dice la Biblia, que Él escoge de los vil y menospreciados para avergonzar a los sabios y los entendidos. Es Él que produce el conocimiento, es Él que produce la inteligencia, la sabiduría. De Él proviene todo. Amén. Él conoce todo, por eso si no le tenemos a Él no podemos ser hijos del Padre. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11. O sea, el libro de Hechos, Romanos y Corintios. Viene Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 11 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, entre los que hemos o los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque la sabiduría de este siglo, ¿qué? Perecen.
no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos una sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. Los misterios son algo que no se pueden descifrar, los misterios son algo que no se pueden visualizar, los misterios son cosas que están profundas, escondidas, que solamente la persona que conoce el camino, que conoce el secreto puede decodificar, puede sacar, puede descubrir lo que está escondido en ese misterio. ¿Y sabe quién es el que puede descubrir eso? El Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que están invisibles ante nuestros ojos, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas, entonces nosotros podemos ver lo que no se ve. Como le decía el profeta Elías a su siervo: mira, ¿sabes qué, Señor? Yo te pido para que abra los ojos de este hombre, para que él pueda ver las cosas. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios toca los ojos de este hombre, entonces él pudo ver las cosas espirituales. Tú no puedes ver las cosas espirituales, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, entonces tú puedes ver aún mucho más allá de los muros, aún mucho más de las paredes, aún mucho más allá. Y no te estoy hablando de una ciencia ficción, te estoy hablando de algo real que solamente se ejecuta, solamente se puede lograr a través de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, la importancia de esto es que nosotros debemos tener a este Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces dice la sabiduría que proviene de Dios en misterio. La sabiduría que oculta. Es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero fíjese esto: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Muchos de los fariseos, muchos de los publicanos, gente que aún estudiaba la Torá, mucha gente que estudiaba las sagradas escrituras de aquellos tiempos, las leyes de Moisés, sacrificaron a Dios. Pero esta gente que sacrificó a Dios, aun cuando tenían conocimiento de la palabra, lo hizo por el único detalle, la única razón de que ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque aquí dice que si ellos tuviesen la revelación del Espíritu Santo, ellos podrían entender en ese tiempo que el que estaba enfrente de ellos, como Jesús el Nazareno, como el carpintero, era el mismo Dios entre sus vidas, entre su pueblo. Entonces por eso lo crucificaron, porque no pudieron ver más allá, porque la sabiduría de Dios, la del principio, estaba oculta ante sus ojos. ¿Por qué se oculta? Por el corazón del hombre. Más adelante vamos a hablar. Dice: mas Dios nos la reveló a nosotros, a la que ninguno de los príncipes de este siglo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que la aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por medio del Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que Dios tiene ocultas. Hay cosas que todavía Dios no ha podido revelar, porque todavía no hay alguien que esté preparado para recibir ese misterio, para recibir eso que está oculto allí. El mismo Jeremías lo decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré que cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere revelarte cosas, Dios quiere revelarme cosas. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, esas cosas todavía van a estar reservadas allí, todavía van a estar ocultas allí. Pero es tiempo de que tú y yo busquemos la presencia del Espíritu Santo, para que todas esas cosas que están reservadas allí desde antes de la fundación del mundo, nosotros podamos agarrarlas para nosotros podamos descubrirla. ¿Y qué sabemos nosotros? Si ese misterio, si esa palabra, esa única frase que está escondida allí, si tú la consigues a través del Espíritu, si yo la consigo a través de mi Espíritu, puede cambiar la vida de mucha gente. Es cosas que están allí escondidas, pero el Espíritu es el que puede escudriñar aún lo profundo de Dios. Es lo que está allí, lo que está en la profundidad allí de Dios, allí en su trono. Lo conoce el Espíritu. Y nosotros podemos saber qué es lo que hay allí si tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Él nos enseña todas las cosas. Debemos ser guiados por el Espíritu. Dice la Biblia en capítulo de Romanos 8.
Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si estoy guiado por Dios cuando yo tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo yo puedo saber si el camino que yo estoy viviendo es correcto? Es porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Él nos enseña las cosas, Él conoce lo profundo de Dios y Él me hace a mí ser un hijo de Dios. La Biblia dice que cuando Jesucristo se bautizó, se abrieron los cielos. ¿Y qué fue lo que descendió? El Espíritu Santo en forma corporal como paloma. No es una paloma, no, en forma corporal bajó y reposó sobre él. Él mismo dijo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, una profecía cumplida de Isaías. Pero sin embargo, cuando se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y él dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hay una manera de que el Espíritu Santo pueda reposar sobre nosotros, y es que nosotros podamos complacer a Dios, que nosotros podamos agradar a Dios, y para esto hay que hacer cierto tipo de cosas, pero no es imposible hacerlo. Solamente necesitamos el deseo de nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor de su Santo Espíritu y Él va a darnos ese Espíritu Santo, porque es el deseo de tu corazón, el deseo de mi corazón, lo que tú quieres en tu vida. Si tú estás acostumbrado o te acostumbras a ser una persona allí a medias en el cristianismo, entonces nunca vas a experimentar las grandes cosas que Dios tiene para ti a través de su Espíritu Santo. Pero como la Biblia dice, mira, si tú tuvieras fe, si tú tuvieras la certeza, si tú tuvieras el Espíritu Santo de Dios en tu vida, entonces los milagros que hizo nuestro Maestro, Señor Jesucristo, entonces nosotros podríamos hacer cosas mayores. Porque dice que Él subía al cielo, pero Él iba a dejar ese consolador. La gente que está en este tiempo manifestando el poder de Dios no son ellos. No es porque sean guapos, no es porque tengan fama, no es porque tengan esto, sino porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre sus vidas. Entonces, no debemos solamente quedarnos allí a expectativa de saber qué es lo que se siente el Espíritu Santo. No debemos quedarnos a la expectativa de solamente saber quién es el Espíritu Santo a través de esta predicación. Debemos buscar tener la presencia, el acompañamiento, la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo produce fruto. Ahora sí vamos a esto. ¿Cómo yo puedo mantener el Espíritu Santo de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo alcanzar que la compañía del Espíritu esté en mí, que esté a mi lado, esté en mí, donde quiera que yo vaya, el Espíritu Santo vaya conmigo? ¿Cómo yo puedo lograr esto? Fue fácil. Dice la Biblia que Él produce fruto en nosotros. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículos 22 al 23, Él produce fruto en nosotros. Por eso esta palabra, la gloria sea para Dios, nosotros podemos examinarla a través de la Escritura, a través de la Biblia, y nosotros mismos poder examinarnos a nosotros, porque es tiempo de que este Espíritu Santo permanezca en nosotros al 100%, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El Espíritu Santo pose sobre nuestras vidas, porque en este tiempo hay mucha gente que se deja solamente dejar un toque a través de una campaña, a través de una música, de sentir la presencia del Espíritu Santo, pero no es lo mismo sentir la presencia del Espíritu Santo que tener el Espíritu Santo dentro de ti. Yo puedo orar por ti, tú puedes sentir el Espíritu. Tú puedes escuchar una música, una adoración y sentir el Espíritu. Pero al momento que se termina la música, ya te vas a tu casa y te pones a hacer tus cosas, se te va la presencia. Pero cuando el Espíritu Santo posa dentro de mí, tú vas a saber actuar en cualquier ámbito de tu vida. Tú vas a poder hablar en cada circunstancia de tu vida y poder hablarle a alguien en diferentes circunstancias de una manera correcta a través de la dirección del Espíritu, porque el Espíritu Santo está contigo. Y como decía Moisés, mira, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no voy a hacer nada. Y vemos lo que hizo Moisés a través de esto, a través de la llenura del Espíritu. Entonces dice el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Ok, dice, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
No hay algo que pueda juzgar estas acciones en tu vida y en mi vida. Entonces es tiempo de que nosotros podamos agarrar este versículo y ahorita esta semana, en el tiempo que tengamos, que debemos tener el tiempo, estudiar esta palabra y saber qué es lo que nosotros debemos empezar a practicar. Porque si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, yo tengo que empezar a practicar esto. Para yo poder mantener el Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo tengo que manifestar esto. Por eso el Espíritu Santo de Dios también puede menguar en la persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va contristando a través de cosas que nosotros hacemos. Y hasta el momento que ya se quita de nosotros. En un momento yo experimenté esto. Un momento y lo sentí físicamente. Sentí como el Espíritu Santo se fue de mi vida. Porque yo estaba en un lugar incorrecto. Pero después, bueno, por la misericordia de Dios volví a sentirlo. Pero el Espíritu Santo se puede ir de nuestra vida porque la palabra misma lo dice, es un Espíritu Santo, es un Espíritu apartado, es un Espíritu que no puede estar en cualquier lugar. Cuando tú y yo tenemos caracteres, tenemos modos de ser, tenemos cosas en nuestra vida que no se amoldan a la presencia del Espíritu, que no se moldan al carácter de Jesucristo, entonces el Espíritu Santo se va apagando en nosotros. Esa luz, esa llama que estaba dentro de nosotros empieza a disminuir y nosotros ya no sentimos la presencia de Dios como antes. Ya las oraciones, ya los milagros, ya las manifestaciones ya no son como antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va apartando de un lugar donde ya no es santo. Entonces, ¿de quién depende? Depende de ti, de mí, porque nosotros debemos saber que el Espíritu, los frutos del Espíritu son el amor, el gozo. Si nosotros debemos buscar tener amor en nosotros. Nosotros debemos aprender a tener gozo en nosotros. Nosotros tenemos que tener paz en nosotros. Nosotros tenemos que tener paciencia. Nosotros tenemos que tener benignidad. Nosotros tenemos que tener bondad y fe. Nosotros tenemos que tener mansedumbre. Nosotros tenemos que tener templanza. Nosotros tenemos que tener estas cosas porque en estas cosas se manifiesta el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y en mi vida. Cuando nosotros se empiezan a ir todos estos caracteres de nosotros, de nuestras vidas, uno o cada uno de ellos se van yendo de nosotros y hay muchas cosas más. Vamos a seguir leyendo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Entonces hay cosas que nosotros debemos empezar a arrancar de nosotros. Debemos empezar a matar esas acciones, esas actitudes en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que more el Espíritu Santo en nosotros, para que se manifieste el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo cuando todavía hay cosas en nosotros, en nuestra vida, que no reflejan el Espíritu Santo. Por eso es tiempo de que nosotros vengamos a buscar a ese Consolador, a esa persona maravillosa, esa persona que nos llevará un día delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el Espíritu Santo viva en nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que ese Espíritu empiece a morar nuevamente con nosotros? Si se fue, que vuelva a nosotros. Porque David se humilló delante de la presencia de Dios y no se levantó de allí, de esa humillación, de ese clamor, de ese quebrantamiento, hasta que volvió a sentir al Espíritu Santo de Dios en su vida y dijo, mira, ¿sabes qué? De aquí yo no me muevo. Ya no me muevo más, ya no me voy a ir a ninguna otra parte porque es en tu presencia donde hay plenitud de gozo. Es en tu presencia donde yo encuentro la paz de mi corazón, la paz de mi alma. Es en tu presencia. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas? Efesios capítulo 4. Libro después de Gálatas, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y seguimos leyendo hasta el 32, amén. Desde el 22, Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, tú tuviste una pasada manera de vivir, yo tuve una pasada manera de vivir y Él nos está recordando que esa pasada manera de vivir,
todavía está latente allí, todavía está rondándonos para que nosotros volvamos allá. Se recuerda la parábola del espíritu inmundo. Dice que sale un espíritu de nosotros y ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla y dice voy a volver a mi casa, y entonces él está buscando la manera de volver a entrar en tu vida. Pero este espíritu inmundo solo puede ser repelado por la presencia de Dios en tu vida, por el Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Él no está diciendo ora para que se te vaya el viejo hombre. Él no está diciendo ayuna para que se te vaya el viejo hombre, aunque son importantes esas cosas. Él está diciendo despójate. La palabra despojaos significa despójense. Él está dando una orden que tú y yo podemos hacer, porque eso no depende sino de ti y de mí. Es algo que nosotros debemos decidir dejar. Amén. Dice, despójense del viejo hombre, porque este viejo hombre está conforme a los deseos engañosos. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice que nos renovemos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual desechando ¿qué? La mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Esto también aparte del Espíritu Santo. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cada uno con su prójimo. Sabemos quién es nuestro prójimo. Y debemos amarnos, debemos platicar, debemos relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y dice que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra palabra, 26, versículo 26 dice, airaos, pero no pequen. Airaos, pero no pequen. Pero aún en la ira también hay pecado. Dice, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, le estamos dando lugar a Satanás en nuestra vida. Entonces, si le damos lugar a Satanás en nuestra vida, que él vaya entrando poco a poco y vaya metiendo los dedos y las manos. Entonces, mientras él se va metiendo, el Espíritu Santo va saliendo. Mientras más Satanás se mete, el Espíritu Santo se va yendo. Hasta el momento que si tú y yo le permitimos a Satanás entrar por completo en nuestra vida, el Espíritu Santo no puede vivir con Satanás. ¿O sí? El ser humano está capacitado solamente para que viva dentro de él o el Espíritu Santo de Dios o Satanás mismo. El Señor lo reprenda. Entonces dice, no den lugar al diablo, porque hay cosas en nuestra vida, hay cosas que podemos hacer en las cuales Satanás toma acción de esto y él dice, ¿sabe qué? Eso no es de Dios, eso es mío, eso me pertenece a mí y tengo potestad sobre tu vida, y él va metiéndose. Él va metiéndose hasta que llega a un punto que ya está dentro de la casa, ya está dentro del cuerpo, y ya el Espíritu Santo de Dios tiene que decir, ¿sabe qué? Yo me voy de aquí. Porque fue el mismo hombre que le dio cavidad. Así como tú le das cavidad o tú le puedes dar cavidad al diablo en tu vida, también tienes el derecho y la potestad de poder permitirle al Espíritu Santo de Dios entrar en tu vida. ¿Cómo? Haciendo todo este tipo de cosas que estamos leyendo. Dice, airaos pero no peque, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces esto también aparta al Espíritu Santo de Dios, las palabras que corrompen nuestro espíritu y nuestra alma. Dice ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Algo que está corrupto, algo que no sirve, algo que no pertenece a Dios, algo que viene del mundo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. La palabra que es buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia
a los oyentes. Hay gente que te está viendo, hay gente que me está viendo. La palabra que nosotros debemos dar siempre tiene que ser con sabiduría. ¿Para qué? Para que la gente que nos escuche pueda darle gloria a Dios a través de esto. Y esta palabra que debe ser para edificación. Si una palabra, mi hermano, en este tiempo hay muchas luchas. Si una palabra entre hermanos, entre iglesias, no es para edificación, no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo dice? Yo no, lo dice la Biblia. Porque las palabras que deben salir de nosotros deben ser para edificación. Si la palabra que hablamos, la palabra que hablas con tu hermano, con tu prójimo, con las iglesias, no es para edificación, entonces están haciendo las cosas incorrectas. Y el Espíritu Santo de Dios no está ahí y Satanás está por un rincón allí riéndose como ustedes se acribillan, como ustedes se matan, como ustedes se odian y como ustedes rompen el mandamiento del Señor Jesucristo que dice ámense los unos a los otros. Y que sean todos de un mismo sentir. Así como el Padre y yo somos uno solo. Cuando estamos quebrantando ese mandamiento, entonces Satanás es el que está tomando ventaja en ese lugar y el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. Tenemos que ser sabios, inteligentes. Y dice el 30, y no contriste. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van, como le explicaba antes, apagando al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y dice, y no contriste al Espíritu Santo de Dios. Porque este Espíritu Santo de Dios, fíjate, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no buscamos la presencia del Espíritu Santo, entonces ¿cómo podremos llegar a salvar nuestras vidas? Si es el Espíritu Santo el sello en nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, cuando Jesucristo venga por su iglesia, cuando Jesucristo venga por su pueblo, Él va a llamar a la gente. Y esta gente que va a ser llamada, esta gente que va a ser llamada a través de Jesucristo, a través de los ángeles, esta manifestación que se va a ejecutar, esta redención de la gente subiendo al cielo, solamente pueden subir aquellos que tengan el Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque este es el sello, dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si no hay Espíritu Santo de Dios en tu vida, si no hay Espíritu Santo de Dios en mi vida, aunque tú hables muy bonito, aunque tú conozcas mucho, pero si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, no está en mí, cielo no hay. No hay cielo. Y vamos a tener que quedarnos aquí con el conocimiento, pero sin el Espíritu. Pasando sufrimiento y arrepintiéndonos y entregándonos nuestra cabeza delante de una guillotina, si el Señor nos lo permite, para poder tener una oportunidad más de poder salvar nuestras vidas. Pero no es la intención, porque no sabemos, no tenemos eso seguro. Lo único que nos asegura el cielo a ti y a mí es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Muchas cosas que se están manifestando en este tiempo. Y ya para terminar, la Biblia dice, vamos a buscarlo. Se lo nombré al principio, creo que está en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La venida de Jesucristo. Sino que Él es paciente con nosotros. Él es que es paciente con nosotros. ¿Tú sabes cuánta paciencia tuvo Dios conmigo? ¿Tú sabes cuánta paciencia tuvo Dios con mucha gente? Y en este tiempo, personas que le hacen cosas a su hermano, personas que le hacen cosas en la iglesia, personas que le hacen cosas a su familia, y esta persona va con la intención de pedir perdón y no perdona. Entonces nosotros tenemos que tener este carácter, y esto lo da
el Espíritu Santo tenemos que tener amor, paciencia, benignidad, gozo, alegría, templanza en nuestras vidas. Y dice que tenemos que amarnos y perdonarnos unos a otros como Dios lo hizo con nosotros. Porque esto es un fruto del Espíritu. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. ¿Él es paciente qué? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el mundo perezca, que la gente perezca. Él está buscando que tú y yo volvamos al arrepentimiento, que tú y yo busquemos la presencia del Espíritu, que tú y yo nos mantengamos en Él. Este es el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no somos hijos de Dios. Y es el tiempo de que gente que ahorita está empezando ministerio, gente que está empezando a predicar, gente que quiere cantar, gente que quiere servirle al Señor, lo primero que tienes que hacer tú, mi hermano, es buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Lo primero que tienes que buscar tú es la presencia de Dios en tu vida, porque la presencia de Dios en tu vida va a hacer que todo lo que tú hagas tenga un fruto bueno, un fruto agradable, un fruto a 100 por 1, como dice su palabra. La presencia de Dios en tu vida es lo que te va a dar resultado. No es tu conocimiento, no es tu sabiduría, no. Primero empieza a poner por práctica la palabra de Dios. Primero empecemos por llenarnos de la sabiduría de Dios, por empezar a practicar lo que Dios nos está diciendo para poder llenarnos del Espíritu. Ya cuando tengamos el Espíritu, entonces podemos saber hablar, podemos saber interpretar, podemos saber dialogar, podemos saber debatir, podemos saber hacer cosas. Porque sin el Espíritu Santo de Dios todo se vuelve un desorden. Todo se vuelve, el otro es más sabio que el otro y el otro es más sabio que el otro y todo llega a una confusión, y Dios no es espíritu de confusión. Dios no da un espíritu de confusión. No, eso proviene de Satanás. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, está en mi vida, nosotros vamos a llegar al mismo propósito. Porque ese es el deseo de Él, que todos seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. ¿Y cómo se logra esto? A través del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú quieres empezar a hacer milagros, tú quieres ver resultados en tu vida espiritual. Empieza por buscar la presencia de Dios en tu vida. Es importante tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si anotaste todos estos versículos, empieza a leer, empieza a orarle al Señor. Dice, vamos a dar un último versículo antes de terminar, y yo voy a orar por ustedes. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. Él dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Tú debes anhelar el Espíritu Santo. Tú debes pedirle a Dios en tus oraciones. No empieces a pedirle trabajo, no empieces a pedirle otra cosa. Antes de todas estas cosas tienes que pedirle el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, vuelvo y lo repito, todas las cosas van a empezar a tomar un curso positivo en tu vida. El Espíritu Santo. ¿Cuánto más el Espíritu Santo? Dará, el Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Y hoy vamos a hacer una oración y yo voy a orar por usted. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestra vida. Pero vamos a hacerlo de corazón, vamos a hacerlo con deseo. Vamos a pedirle a Dios, usted que está allí escuchando, usted que va a escuchar el mensaje, empieza a pedirle, clama a Dios. Si tú no has sentido el Espíritu Santo de Dios en tu vida, la manifestación del Espíritu Santo, empieza a pedirle allí. Y yo voy a orar por ti, Padre Celestial, en esta hora, Señor.
Yo clamo y pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por todas y cada una de las personas que está escuchando este mensaje y aquellos que lo van a escuchar, Señor. Yo te pido, Señor, aleluya, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en su vida, Señor. Quizá yo no puedo tocarlos, Padre mío, pero yo sé, Padre, que mi fe, aleluya, puede traspasar las redes, puede traspasar, aleluya, el teléfono, puede traspasar los cables, la conexión, y puede, Señor, manifestarse el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada una de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje, Padre, porque es importante, Señor, que tengamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios empiece a avivarse nuevamente en nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo sea el que controle nuestro diario vivir. Es necesario que nosotros tengamos ese Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, para que nosotros podamos tener resultado en nuestra vida, para que nosotros podamos llegar un día delante de la presencia del Padre. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Por eso yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú traspases los límites, que tú traspases el tiempo, que tú traspases, Señor, aleluya, las redes, que tú traspases, Señor, las conexiones, aleluya, de internet, y toque las vidas de cada una de las personas que están, Señor, escuchando este mensaje, y que el Espíritu Santo de Dios, Señor, abra su entendimiento, que la conexión de Dios, la sabiduría, la inteligencia, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, se manifieste en su vida, que ellos puedan sentir el abrazo tuyo, que ellos puedan sentir el impulso que ellos están necesitando a través del Espíritu Santo para poder, Señor, aleluya, salir hacia adelante, para poder salir del estancamiento, Señor, donde el diablo lo tenía, Señor, aleluya, estancado. En este tiempo, Señor, aleluya, clamo para que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, de la manera, Señor, como se manifestó en aquel tiempo, Señor, en el día de Pentecostés, Señor, venga sobre la vida de cada una de las personas que escuchan esta transmisión, Señor, aleluya, y el Espíritu Santo de Dios toma el control de su vida, de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, y que la llenura de Dios, aleluya, aleluya, venga sobre ellos, Señor, aleluya, para que ellos puedan recibir, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor amado. Porque tu palabra dice, Señor, que si pedimos este Espíritu, Señor, tú nos los darías, Padre. Y tú no eres un hijo de hombre, aleluya, para mentir, ni un hijo de hombre para que te arrepientas. Tú dices que hagamos algo, Señor, para tener un resultado. Y eso es lo que estamos haciendo en esta hora. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas nuevamente, Señor. Quita de nosotros, aleluya, todas aquellas cosas que impedían, Señor, la manifestación del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aleluya, que tu Espíritu, Señor, empieza a tocar vida, empieza a tocar corazones, empieza a llenar, aleluya, espíritu, empieza, Señor, a tocar corazón en esta hora, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Porque aún, Señor, las cosas ocultas, Señor, oh, Señor, aleluya, tú las conoces. Tú las manifiestas, Señor, lo profundo de Dios, el Espíritu Santo lo sabe. Y tú sabes, Señor, que para llegar a este mensaje, tú tuviste que pasarme por una cierta circunstancia para yo poder entender, Señor, que lo que necesitamos en este tiempo, Señor, hombres, ministros, pastores, evangelistas, profetas de este tiempo que hablan la palabra de Dios, necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Gracias te damos, Señor. La gloria y la honra sean para ti eternamente y para siempre. Te agradezco, Señor, por tu misericordia. Te agradezco, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarme. Gracias, Señor, por hablarle a todos uno de los hermanos y hermanas y amigos que nos escucharon, Señor. Aleluya. Bendice sus vidas. Te doy gloria y honra a ti porque tú la mereces eternamente y para siempre. La bendición de Dios sea sobre su vida, mis amados. Gracias le damos al Señor Jesucristo por su infinita misericordia. Y pues lo invitamos para el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite, a la misma hora, por aquí, por esta página, por este programa Tiempo de Refrigerio. El día viernes, a través de la página del Tabernáculo de Dios, de la iglesia, la predicación de los pastores. Y el día domingo, si el Señor nos permite, estaremos alabando y glorificando de Dios en la congregación. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Les amo en el amor de Cristo, que pasen buenas noches. Dios les bendiga.